Un saludo compañeros, en este video les explicaremos un poco acerca de estomas y tricomas. Nuestro grupo está conformado por Daniel Santiago Cortés Suazo, María Fernanda Mejía Juan Carlos Palomino y Laura Figueroa. y persona Ángela María Lupán. Bueno, les voy a explicar sobre el tejido térmico. El tejido térmico es uno de los tejidos de protección que recubre externamente las plantas, en las hojas, tallos y raíces. Su función principal es proteger contra factores externos como pérdida de agua, daños mecánicos y defensa contra microorganismos. Su tejido principal, el epidermis, si hace algún corte transversal, lo que encontraremos es la epidermis, que hace parte del tejido térmico. La epidermis como tal es una capa celular cubierta por múltiples células unidas entre sí sin espacios intracelulares y de forma transparente. Estas tienen la función de proteger la planta y pues además de que tiene una cutícula que es una capa muy delgadita por encima del epidermis que le permite el intercambio gaseoso. Además de un mesófilo que le permite que la planta no tenga una pérdida de agua. Su origen se centra en el protodermo. El protodermo es uno de los sistemas primarios que se encuentra en el interior de la planta. Es decir, cuando la planta sale de su embrión, se va a formar el protodermo, se va a formar otros meristemas, y a medida que el protodermo se va dividiendo, su célula va creciendo y la planta va creciendo, va generando la epidermis. Y por último tenemos que dentro del epidermis existen prolongaciones de tejidos secretores, es decir, dos prolongaciones que son los tricomas y los estomas. Los tricomas son prolongaciones de células epidérmicas que su función principal es protección externa. Y los estomas son poros o aberturas que le permiten el intercambio gaseoso y la ventilación junto con la fotosíntesis. Yo les voy a explicar sobre los estomas. Los estomas se encuentran en la epidermis de la planta. Nos ayudan con el intercambio de gases y la transpiración. El aparato estomático cuenta con cuatro partes muy importantes que son las células oclusivas, el ostiolo, células anexas y cámara subestomática. Las células oclusivas son estas dos, cuentan con una forma riñonada alargada. Esta tiene también cloroplastos y no es para alimentar la planta, sino que son para almacenar energía para que pueda abrir y cerrar y dar paso a los gases. Luego tenemos el ostiolo, que es la parte central, que en este caso es blanquina. Esta parte es el paso, la abertura donde van pasando los gases. Tenemos las células anexas, que son mucho más grandes que el mismo estómago. Las células anexas lo que nos van a ayudar es a dar un soporte físico, como también nos va a brindar hidratación al estómago para que este no se deshidrate. Por último, tenemos la cámara subestomática. La cámara subestomática se encuentra por debajo del estómago, que es como una pequeña bolsita que nos va a guardar todos los gases. Clasificación morfológica. Esta se clasifica en dicotiledónea y monocotiledónea. Primero les voy a explicar un poco sobre el dicotiledónea y cómo se divide. Sigue a monocítico. En el monocítico, como podemos ver, pareciera que no tuviera células anexas, pero no tienen, sino que estas se camuflan de forma y tamaño con las células comunes. En esta tenemos como ejemplo, tenemos la gironia. La gironia es una planta de jardín que es muy común porque tiene un color llamativo como también un olor. Aminocítico. Podemos ver que en el aminocítico contamos con tres células anexas, pero su característica principal es que una de ellas es mucho más pequeña que las otras dos. Lo podemos encontrar en la coliflor como también en el brócoli. Parasítico. En el parasítico se encuentra de forma vertical. Cuenta por uno o dos anillos de células anexas, se encuentra en las plantas de café. El diacítico lo podemos ver en forma horizontal, con dos células anexas, una a cada lado, y lo podemos encontrar en la hierba humana como también en la viña. Por último, en la monocotiledóneas tenemos antinocítico. Este cuenta con un anillo de células anexas rodeándola y lo podemos encontrar en el trigo como también en el arroz.
Bueno, entonces seguimos con dinámica estomática e influencia ambiental. Les voy a explicar sobre el mecanismo de apertura de los estomas. En este caso, la planta recibe una señal, que en este caso es luz solar. Entonces, el estoma activa un proceso que llamamos la bomba de hidrógeno, haciendo así que los iones de hidrógeno salgan de estas células oclusivas hacia el exterior de la célula para que el interior de la célula la carga quede negativa. Entonces, aquí entran dos personajes, que es los iones de potasio, los iones de cloruro, que estos dos iones son positivos y se sienten atraídos hacia el interior negativo. Cuando estos dos iones entran por medio de canales y se almacenan adentro, y el agua entra detrás de ellos, porque ellos son solutos, haciendo que entra por medio de osmosis, haciendo que estas células oclusivas se hinchen y tomen un estado hipotónico, haciendo así que se abra esta apertura. Para el mecanismo de cierre, la planta recibe una señal, que en este caso puede ser alta temperatura, rayos solares, o cuando cae la noche. Esto entra un factor muy importante, que es el ácido antihistídico. Este ácido crea canales iónicos para expulsar estos iones de potasio y de cloruro hacia el exterior de la célula. Y con ellos, con estos solutos, por medio de osmosis, el agua sale fuera de la célula también, haciendo que esas células oclusivas se vuelvan a cerrar. Bueno, papel de las microfibrillas y turgencia. En este caso, entran estas microfibrillas, que son estas líneas negras que se encuentran distribuidas en todas esas células oclusivas, y el papel de ellas es cuando el agua entra y sale por osmosis. Estas ayudan en que la célula no se anche parejo, sino que al echarse se alargue para que se pueda dar la abertura o la cerrada del estómago. Entran factores ambientales importantes, por ejemplo, cuando hay un factor de luz, pues la apertura del estómago mantiene abierto y hay que necesitar el proceso metabólico de fotosíntesis. Cuando hay factores de oscuridad, la apertura se cierra porque pues, no se va a poder hacer este mismo proceso de fotosíntesis. Cuando hay altas cantidades de dióxido de carbono, la apertura se cierra porque pues, la planta puede contener una cierta cantidad dentro de ella. Cuando hay alta humedad, la apertura se abre, ya que hay muy poca probabilidad de que se pierda agua por evaporación y por transpiración. Y cuando tenemos ABA, que es el ácido antihistídico, que es el que saca los solutos fuera de la célula, la apertura se cierra, como podemos mirar. Distribución de los estomas en la hoja. Tenemos tres tipos muy importantes. El más común son las hojas hipostomáticas, es cuando los estomas se encuentran en la parte abaxial de la hoja. Este es el más común. Luego tenemos hojas anfistomáticas, que es cuando los estomas se encuentran tanto en la parte abaxial como en la parte alaxial de la hoja, en ambas lados de la hoja. En este caso les pongo ejemplo el maíz. Y por último tenemos hojas epistomáticas, que es cuando los estomas se encuentran únicamente en la parte axial de la hoja. En este caso les pongo ejemplo la victoria amazónica. Por otra parte tenemos los tricomas. Los tricomas son pequeños apéndices filamentosos que se derivan de células del endotelium. Estas tienen diversas formas y funciones y están compuestas principalmente por células muertas o vivas. En esta imagen tenemos el corte transversal de una mononucleonia y los tricomas vienen a ser estos pequeños filamentos. Son generalmente de color blanco, pero en este caso por la función se ven de color morado. Dentro de las funciones tenemos primero que brinda protección contra procesos de desecación, exceso de energía química y también cuando las plantas están en algunos ambientes muy secos, los tricomas más pequeñas ampollas que lo que hacen es ayudar a mantener el agua. Sirve también como soporte de plantas trepadoras, aumentando el área de rozamiento para que se puedan adherir mejor. También en caso de los suelos radiculares, ayudan en la absorción de agua y algunos producen secreciones que atraen a los polinizadores
tricomas papilares, los cuales están compuestos por una célula de tamaño corto y terminan en una forma redondeada. Tenemos los tricomas filamentosos, los cuales son un poco más largos. Tenemos los tricomas ramificados, los cuales es una célula que se prolifera y presenta ramificaciones. Y por último, los tricomas estrellados, los cuales están compuestos por una única célula que presenta una estructura en forma de estrella. Por otro lado, tenemos los tricomas pluricelulares, los cuales están compuestos por diversas células. Tenemos primero los simples, fila A y B, los cuales están compuestos pues, por varias células, y tenemos también los tricomas simples que terminan en masa. Por otro lado, tenemos los tricomas urticantes, los cuales tienen una base pluricelular y terminan en una única célula urticante. Tenemos los tricomas lanosos, los cuales están compuestos por diversas columnas de células adosadas. Tenemos los tricomas ramificados, que a diferencia de los tricomas unicelulares ramificados, las ramificaciones de estas están compuestas por diversas células. Tenemos el tricoma escaminado, el cual tiene forma de escama, y por último el tricoma estrellado, el cual está compuesto por varias células, principalmente una célula de la línea central, de la cual se irradian por punta otras células. Por otro lado tenemos los pelos radiculares. Estos son tricomas que se ubican específicamente en la región de la raíz. Son colocaciones de células epidiácticas que se especializan en la absorción de agua y nutrientes, aumentando la superficie absorbente. Algo curioso es que en el caso de los monocotiledóneos, los pelos radiculares salen de cualquier célula del estrato epidérmico de la raíz. Sin embargo, en los monocotiledóneos, estas células sufren unas especializaciones y las únicas que forman los pelos radiculares son los fibroblastos. Ahora voy a presentarles sobre los tricomas glandulares. Este tiene un sistema de clasificación según el modo de secreción, la morfología o el tipo de sustancia que es segregada. Vamos a iniciar con los hidratos activos. Los hidratos activos tienen un pedúnculo uniciliar, es decir, que se ubican a partir de hileras, y una cabeza oval pluricelular en muchas células. Este segrega una solución acuosa con ácidos orgánicos que se acumulan bajo la cutícula del tricoma y sale por los poros. Este proceso se llama butación y lo eliminan mediante los estomas acuíferos. Ahorita están los tricomas secretores de sal. Los tricomas son los que eliminan sales inorgánicas. Este proceso consume ATP y es encargado de eliminar los excesos de sales en la planta. Hay dos tipos, que son de pelos vesiculados atriplex, como el ejemplo, y de glándulas pluricelulares. El de pelos vesiculados es que tiene una gran célula donde almacenar la cantidad de sales inorgánicas, mientras que el de glándulas pluricelulares tiene células especializadas que segregan. Los tricomas glandulares de pelos urticantes son la célula segredora donde al romperse es segregada la sustancia, y este es mediante un mecanismo de inyección. Como pueden ver, esta es una base pluricelular y una célula corticante alargada. Las sustancias que son inyectadas son acetilcolina, histalamina y serotonina, principalmente. Según su tipo de secreción, hay 1, 2, 3, 4 tipos. Son los secretores de mucílagos, que tienen polisacáridos, principalmente como la proteína arabinosa, encargados de eliminar excesos de sales y minerales. Y los homóferos, que son los que tienen aceites volátiles y compuestos aromáticos, encargados de darle el olor a las plantas. Los coleteres producen mucílagos o terpenos, que se encargan de proteger a los tejidos jóvenes. Y los dentarios son los que atraen a los polinizadores mediante su método, que pueden ser policuliculares, que es a partir de la ruptura de sus estructuras, y protuberancias, que son sobresalientes o se excretan mediante tricomas o células especializadas. Los tejidos secretores internos son los latíferos, que son las excreciones de metabolitos, que estos ayudan a la coagulación mediante algún tipo de herida que haya sufrido la planta.
y es mediante un látex, que es el líquido que presenta con un color blanquecino. Pueden tener o apocítopos, que son tricomas platíferos no articulados, que tienen células alargadas y ramificadas. Y los simpláticos, que son articulados por fusión de células, como este. Los otros dos, que son los milosina, que son a partir de defensas como una respuesta ante alguna agresión. La enzima milosinasa, que es la encargada de este proceso, y reacciona con la glucosilolatos vecinos, produciendo isocianatos, que es aceite de monostasa. Y el de bolsas es de almacenamiento de aceites o secreciones, que en este puede ser o lisógenas, que es mediante la división celular, o lisígenas, que es mediante células centrales que se lisan y se convierten en una secreción. Hay un ejemplo especial que es el de las plantas carnívoras, ya que estas capturan y digieren su presa para obtener nutrientes mediante dos tipos de enzimas, que son enzimas proteóricas, que son las digestivas, y el néctar, que es atractivo para esas presas. Y estas pueden ser o sésicas, como en este caso, o pedunculadas, que en estas son las que secretan las enzimas digestivas, y en estas las de néctar, que más que todo las de néctar son para en casos de plantas que tengan ramas. Ya para terminar, los tricomas no glandulares carecen de glándulas secretoras de algún líquido, y esos pueden tener cuatro tipos, que son simples o unicelulares, que emergen de un solo tipo de célula, los pluricelulares, que son los ramificados, y los de células espinas, que tienen como defensa un pelo alargado y puntiagudo, muy rígido, y algunos que son estrellados o ramificados, que ya los explicaron antes. Bueno, espero que esta explicación haya sido de su agrado y que el tema haya quedado totalmente claro. Les agradecemos su comentario y su like. Hasta un próximo video.